Bueno, buenas tardes. En esta oportunidad quería compartir con ustedes este libro, que también es clave en mi formación, que se llama Errores científicos de la Biblia, escrito por Emilio Ferriere. Es un libro muy viejo. Yo tengo el original, pero está muy destruido, así que lo fotocopié para poder mostrárselos a ustedes. Quizá ahora por el Mercado Libre está, pero en la época en que yo lo conseguí era muy difícil de conseguir. Bueno, básicamente este libro sirve para refutar a todos los creyentes que dicen que no hay compatibilidad entre la ciencia y la religión. O sea, que la ciencia y la religión son compatibles. Y eso no es cierto, no es cierto. La Biblia no es un libro confiable para nada. Pero bueno, voy a pasar a demostrarlo directamente. Les cuento a qué va el libro. El libro hace una lectura de la Biblia literal y después sobre el final me voy a referir a eso. De la Biblia y extrae ciertas teorías físicas y naturales que se desprenden de la lectura de la Biblia. Y después hace un contrapunto con las concepciones del conocimiento científico de su época y halla que la Biblia está en total contradicción. Es más, que es absurda. Paso a leerles el prólogo y avanzo para no aburrirlos. El día 8 de abril del año de gracia de 1546, el Santo Concilio de Trento Ecuménico, legítimamente reunido bajo la protección del Espíritu Santo, declara que todos los libros, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, son obra de Dios mismo. Y a fin de que nadie pueda dudar de cuáles son los libros, hay una enumeración de ellos. Desde el Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento, las cartas de los apóstoles, el Apocalipsis, todo. Declara que son obra de Dios mismo. Entonces dice el autor, atribuyendo a Dios las teorías físicas y naturales de la Biblia, la Iglesia declara que el problema del universo está resuelto, que cualquier otra teoría que no sea la bíblica no solamente es un error, sino también un ultraje a la divinidad. Por lo tanto, su deber de la Iglesia es combatir al autor de esa teoría como siendo un impostor y un enemigo de Dios. Esa es la conclusión que él saca. Ahora, esto está en el prólogo, vamos a pasar a leer cuáles son esas teorías bíblicas. Una muestra nomás, no pretendo leer todo el libro, pero se lo súper recomiendo, porque sirve para rebatir esas tesis que dicen que no hay incompatibilidad. Por ejemplo, según la Biblia, todo el universo se divide al cielo y la tierra. La creación de todo lo que existe tuvo lugar en 6 días, y al séptimo día Dios descansó. Sin embargo, para la ciencia, la creación metafóricamente empezó, digamos que con el Big Bang, y continúa, porque continuamente se generan mundos, se destruyen galaxias, se generan otras, se generan estrellas y mueren otras. Por lo tanto, la creación continúa porque el Big Bang, las galaxias continúan expandiéndose producto de esa explosión. ¿Correcto? Entonces, la conclusión es, para la Biblia es un proceso acabado y para la ciencia la creación continúa. Por lo tanto, la cosmogonía bíblica es falsa y absurda. Siendo Dios infalible, no puede equivocarse ni inducir error a sus criaturas. Dios no ha inspirado ni dictado tales absurdos ni falsedades. Por lo tanto, la Biblia es obra humana, exclusivamente humana. Siendo la Biblia obra humana, refleja las nociones erróneas que tenían quienes escribieron la Biblia. Gentes ignorantes. Ahora voy a pasar a leerles un capítulo, unas páginas para que ustedes vean de qué va, más o menos. Según la Biblia, Génesis 1.6, y dijo Dios, que haya un firmamento en medio de las aguas, que separe las aguas unas de otras. Por eso Dios dio al firmamento el nombre de cielo. Es decir, según la Biblia, hay aguas que están sobre la tierra y aguas que están debajo de la tierra. Eso se relaciona después con la teoría que hay sobre la lluvia. ¿Saben cómo se produce la lluvia según la Biblia? La Biblia no hace ninguna mención al ciclo del agua que estudiamos en la primaria. Según la Biblia hay almacenes en el cielo. Sí, leyeron bien, hay almacenes donde están almacenadas, valga la redundancia, la lluvia, el granizo y la nieve. Entonces lo que Dios hace es simplemente abrir las compuertas o las cataratas que tiene para que el agua caiga. Vamos a leerlo ahora, vamos a ver las citas. Después, según la Biblia, el cielo se extiende y es sólido como un espejo de bronce. Job 37:18.
¿Has ayudado a Dios a extender los cielos, que son sólidos como un espejo de bronce? Los cielos no son sólidos, son una simple apariencia, pero el cielo como tal no existe. Sin embargo, para la Biblia, el cielo es algo literal que tiene además 4 dimensiones y que además es sólido y que se extiende. ¿Correcto? Después, según la Biblia, la luna es para iluminar la noche y el sol para iluminar el día y las estrellas son para iluminar la noche. Si ustedes leen el Génesis van a encontrar que Dios dice, haya lumbreras en el cielo, correcto, entonces según la Biblia son lámparas. Y según la ciencia, no, según la ciencia de las estrellas simplemente son soles, nada más. Y la luna es un satélite que refleja luz solar, nada más, pero no es una lámpara hecha para nosotros. Por lo tanto, la astronomía bíblica es falsa y absurda. Siendo Dios infalible, no puede equivocarse ni inducir errores a sus criaturas. Dios no ha inspirado ni dictado tales absurdos ni falsedades. Siendo la Biblia obra humana, refleja la ignorancia de la época en que fue escrita, o las nociones erróneas que entonces cundían. Ya hablamos de la cosmogonía, del origen de todo, hablamos de la cuestión de la astronomía bíblica, ¿sí? Acá lo que dije antes, el cielo en su parte inferior contiene a modo de cueva un depósito donde están almacenadas las aguas pluviales, las nieves y los hielos. Hay 2 especies de agua, dice la Biblia, las aguas terrestres y las celestes. El Señor está sentado en un diluvio, dice el Salmo 28 en adelante. O sea, está sentado, porque claro, Dios está sentado en un trono y debajo de él está el agua. Están los almacenes del agua donde Él abre las compuertas del cielo, Malaquías 3:10, abran las compuertas del cielo y el agua cae. Así se produce la lluvia. Este libro pasa revista también a la zoología bíblica. ¿Saben cómo se clasifican los animales según la Biblia? Una clasificación que cualquier niño de 4 años podría hacer. Animales que andan por el aire, por el agua y por la tierra. Esa es la clasificación. No hay ninguna consideración a otro aspecto. Por ejemplo, la estructura de los órganos, de qué se alimentan, cómo se reproducen. Simplemente toman como referencia el hábitat y nada más, o dónde pueden moverse, y nada más que eso. Es decir, la zoología bíblica es absurda. Además, según la Biblia, el pájaro es un murciélago, no es un ave. Miren lo que dije antes. Génesis 1:14. Dijo Dios también que haya cuerpos luminosos en el firmamento del cielo a fin de separar el día de la noche. O sea que son lámparas. Es más, según la Biblia, el cielo y la tierra están tan cerca que se pueden establecer comunicaciones entre la gente que está en el cielo y la gente que está en la tierra, porque es cercana a la distancia. Miren esto. Génesis 6:1. Después que los hombres se hubieron multiplicado sobre la tierra y habían engendrado hijas, los hijos de Dios, viendo que las hijas de los hombres eran bellas, se cogieron por mujeres aquellas que les agradaron. En ese tiempo había gigantes en la tierra. Y después, el famoso episodio de la Torre de Babel. Es decir, estaba tan cerca la tierra del cielo que Dios podía ver lo que hacían. Miren esto. Génesis 11:4. Y después los hombres se dijeron unos a otros, venid, construyamos una ciudad y una torre cuya cima se eleve hasta el cielo. O sea, que está tan cerca del cielo que es posible llegar. Luego el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que construían los hijos de los hombres. Otra incompatibilidad. La ciencia demuestra que, digamos que, lejos de poder comunicarse, porque el cielo, como se describe en la Biblia, no existe, la distancia es abismal con los astros que existen, no está cerca. No puedes establecer una comunicación de persona a persona. ¿Correcto? En suma, este gran libro, vuelvo a repetir, parte de la lectura literal de la Biblia
elucida las teorías bíblicas que se desprenden de esa lectura literal y las contrapone con la ciencia de su época y muestra que hay una total incompatibilidad. Me extraña sobremanera que ningún escéptico que aparece en YouTube haga mención a este libro que es fundamental. Errores científicos de la Biblia. ¿Cómo que no? 1890-1927. Errores científicos de la Biblia. Gran libro que debe ser tenido en cuenta. Entonces, es un poco largo el libro y yo no quiero agotarlos con estos ejemplos, pero búsquenlo. Está el libro, está en internet.